buenos días. Soy Mireia del equipo de contenido de Top Doctors España y hoy estamos aquí para hablar sobre endometriosis y para ello nos acompaña el doctor Jorge Robledo Blanco. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Pues para quien no le conozca, el doctor es un gran especialista en ginecología y obstetricia y actualmente ejerce en el Hospital Puerta del Sur y acumula más de 20 años de experiencia. Además, también es cirujano especialista en oncología ginecológica y en cirugía avanzada. Para lo que hoy nos ha llevado aquí es para hablar sobre la endometriosis y como un primer apunte me gustaría decir que según la OMS hoy en día la endometriosis afecta a más del 10% de las mujeres y las niñas en edad reproductiva en todo el mundo. En este contexto me gustaría preguntarle en primer lugar qué es la endometriosis. Bien, la endometriosis es un trastorno que se caracteriza por la existencia de endometrio, que es la capa que cubre el útero por dentro, fuera de ese sitio. Esto os voy a poner un ejemplo, esto sería un útero, pues bien, el endometrio es esta capita fina que hay por aquí, pues la presencia de esta capa fuera de este sitio se considera endometriosis, ¿vale? Es un trastorno, como has dicho, muy común que afecta aproximadamente al 10% de la población en España, que esto supone pues, unos 2 millones de mujeres con endometriosis y que está muy relacionado con el dolor abdominal, ¿vale? Y con la infertilidad de las pacientes, llegando, estas pacientes tienen una infertilidad entre un 20 y un 60%, ¿vale? Esta endometriosis la vamos a diagnosticar de diversas formas y se puede caracterizar por muy diversas formas. Puede ser una endometriosis peritoneal, el peritoneo es una capa muy finita que cubre todos los órganos abdominales. Puede ser una endometriosis ovárica, es decir, que en cada ovario, en uno de los ovarios hay unos quistes que se llaman quistes de chocolate, o puede ser una endometriosis profunda. El caso de la endometriosis profunda lo decimos cuando esos implantes que hay por la cavidad tienen una infiltración de más de 5 milímetros, es decir, que están bastante pegados al órgano donde esté, puesto que esta enfermedad puede aparecer en cualquier órgano del cuerpo. ¿Vale? Eh, esta endometriosis, que es la más simple, la peritoneal, la vemos muchas veces al hacer un estudio de esterilidad o en pacientes que se operan incluso de una ligadura de trompa, que se ven unos puntitos negros en la cavidad. Esta es la forma típica de presentación, pero hay unas formas atípicas de presentación de esta endometriosis en el peritoneo que pueden pasar incluso desapercibidas para compañeros ginecólogos, puesto que estas lesiones pueden ser lesiones de color rojo, lesiones blancas, pueden ser como pequeños bolsillos que son ojales o adherencias. Esto hace que en algunos casos sea más difícil el diagnóstico porque no sean endometriosis típicas. La endometriosis de infiltración profunda, que es la que realmente produce mayor dolor a la paciente, como hemos comentado antes, pues va a infiltrar un órgano, que normalmente el sitio más frecuente de infiltración es la parte de atrás, de aquí, del cuello del útero, por aquí atrás, que hay dos ligamentos. Esta parte es muy dolorosa, puesto que si veis aquí está la vagina y con las relaciones da prácticamente introducir el pene de aquí atrás y son muy dolorosas. O que esa infiltración profunda esté en otros órganos. Eso va a dar diferentes síntomas dependiendo del órgano donde se encuentre, ya sea, por ejemplo, en el caso de la endometriosis de colon recto va a dar problemas digestivos, en la vejiga puede dar problemas urinarios y demás. Después está la endometriosis ovárica, que como hemos dicho antes son los endometriomas, los quistes de chocolate, que son de contenido parecido al chocolate líquido, que están en los ovarios, ¿vale? Que puede producir sus problemas de esterilidad por lo mismo. Y hay una entidad aparte que podría denominarse la endometriosis del tabique rectovaginal, es decir, entre la vagina y el recto, un nódulo endometriósico. Sí que es verdad que es rara, pues mucho más frecuente donde hemos comentado antes,
en la parte de atrás del cuello del útero, ¿vale? En este caso, como ha comentado, normalmente se confunde con dolor abdominal, pero ¿qué tipo de síntomas pueden producir? Vale, tenemos que tener en cuenta que es la causa más frecuente en la paciente de dolor abdominal, que llega en ocasiones al 40-60% de la paciente que consulta por dolor abdominal. Este es el principal síntoma que nos da. Y no toda paciente que tenga dolor abdominal va a tener una endometriosis. Ujú. Los más frecuentes son la dispareunia, es decir, la dificultad, el dolor con las relaciones sexuales. Ujú. Los manchados intercíclicos, ya sabemos que esa endometriosis puede manchar. La esterilidad, como hemos dicho, está en prácticamente un 40% de las pacientes con endometriosis y, como he comentado antes, dependiendo de dónde esté la infiltración de la endometriosis, puede dar síntomas en el órgano donde esté. Incluso se ha visto endometriosis en endometriosis oculares o cerebrales, ¿vale? Estos síntomas van a aumentar en la menstruación y van a disminuir en la menopausia, pero hay casos en la menopausia no van a desaparecer completamente, ¿vale? Como hemos comentado, es una gran causa de bajo laboral porque afecta a 2 millones de pacientes y de esos 2 millones, pero aproximadamente entre un 25 o un 30% de los pacientes tienen una endometriosis profunda, que son las verdaderamente preocupantes, las que realmente dan síntomas. Y sin embargo, hay un 15% de pacientes que tienen endometriosis, pero son asintomáticas, no tienen ningún síntoma y se descubre que tienen endometriosis por una intervención aislada, que es la que se vea que tienen endometriosis. Y en este caso, ¿qué es la causa principal o por qué se produce la endometriosis? Bueno, la causa de la endometriosis es desconocida. Ujú. Hay hipótesis, la más aceptada sería la de la menstruación retrógrada. ¿Qué es eso? Pues todas las mujeres, voy otra vez al modelito, tienen todos los meses, pues esta parte del endometrio se prepara para un embarazo y en el caso de que no hay embarazo, pues cae por el cuello del útero y pasa a la vagina. Pero el útero también tiene otros dos pequeños orificios, que son las trompas de falopio. Pues por esas trompas también puede salir y llegar a la cavidad abdominal. Esto está demostrado, porque se sabe que hay modelos, hay mujeres que tienen menstruación retrógrada. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un sistema inmunitario capaz de eliminar esas células endometriales que están en la cavidad abdominal. Cuando hay un defecto del sistema inmunitario, esas células pueden llegar a implantarse en la cavidad abdominal y formar esos implantes. Esto está muy en relación ahora también con el SIBO, que es el síndrome de hipercrecimiento bacteriano intestinal. Y también con hipótesis de que hay una permeabilidad intestinal bacteriana, es decir, que las bacterias pueden pasar del intestino por permeabilidad a la cavidad abdominal. Las bacterias tienen, entre otras cosas, tienen una endotoxina que se llama el lipopolisacárido, que es una cosita que envuelve las membranas de las bacterias, que se cree que es la responsable de producir esta respuesta inflamatoria de la endometriosis, ¿vale? Ujú. Esta menstruación retrógrada explicaría muchos casos de endometriosis, pero, por ejemplo, no explicaría una endometriosis cerebral, una endometriosis ocular, o incluso que se ha visto endometriosis en hombres, ¿vale? Sí que se está viendo cada vez más que podría ser un defecto inmunitario, podría tener relación con la inmunidad de la paciente. Y como usted ha comentado, ¿no? Uno de los síntomas más comunes es que se produce esta infertilidad. Em, cómo se produce esta infertilidad en las mujeres? ¿Qué provoca ese efecto? Pues la infertilidad principalmente va a ser por causas inflamatorias. La cavidad, estas pacientes siempre se quejan de un dolor abdominal, de una sensación de hinchazón, de como si estuvieran inflamadas por dentro. Esa, digamos, lucha de
inmunitaria de células, bacterias y demás, pueden producir una inflamación de la cavidad que no haga propicio que en la ovulación se recoja el óvulo y se mande a la trompa. Otras causas son, como he comentado antes, los endometriomas ováricos, los quistes ováricos de chocolate, pues no se puede producir ovulación. Cuando esta endometriosis afecta también a la trompa, va a producir una obstrucción tubárica, no va a ser capaz de pasar el óvulo fecundado, ni siquiera el espermatozoide en muchos casos. Las adherencias que produce esta enfermedad, la endometriosis, este tejido endometriósico que está dentro de la cavidad abdominal va a reaccionar a las hormonas igual que el del útero. Es decir, cuando no hay embarazo, este tejido sangre se descama, se cae. Pues en la cavidad abdominal pasa lo mismo. Hay un sangrado, este sangrado que produce la sangre es como así vulgarmente, es un buen pegamento. Las cosas se pegan. ¿Hay sangre en la cavidad? Pues se pegan, ¿vale? Estas adherencias y estas pegaduras hacen que la anatomía de la mujer cambie. Entonces sea más difícil la fecundación. Por último, me gustaría preguntarle, bueno, en primer lugar, comentarnos que muchas mujeres, al no saber, es un dolor individualizado cuando una persona tiene, sobre todo la menstruación, está como muy normalizado el sentir dolor y supongo que por eso se estigmatiza de la manera en que se hace. Entonces, ¿eso perjudica en el diagnóstico porque las mujeres tampoco van a preocuparse porque ese dolor no es normal? No, de que la regla duela. La regla no debe doler. La regla puede molestar, pero no debe doler. Ante una paciente que se queje de dolor intenso en la regla, debe acudir al ginecólogo y debe descartar una serie ya hemos dicho que más de la mitad de estos dolores pélvicos crónicos son por endometriosis. El ginecólogo lo primero que hace es una visual y en algunos casos se puede directamente ver implantes endometriósicos en la vagina, rectos cervicales y demás. Y para eso tenemos también una serie de pruebas diagnósticas que nos van a ayudar, como por ejemplo la principal para nosotros es la ecografía vaginal. La ecografía vaginal ha evolucionado muchísimo en el caso de la endometriosis. Hay multitud de movimientos que se pueden hacer con el ecógrafo para diagnosticar incluso una endometriosis ureteral. Y también tenemos la resonancia. La resonancia es una prueba estática que no nos da movimiento. La ecografía vaginal muchas veces es mucho mejor que una resonancia para una valoración de la endometriosis, incluso de la adenomiosis, que no hemos hablado de la adenomiosis tampoco, pero la adenomiosis es la endometriosis dentro del miometrio, de la pared del útero. Esto que produce que haya un retraso diagnóstico, un retraso que está calculado aproximadamente en unos 8 años desde que se inician los dolores hasta que finalmente es diagnosticada de endometriosis. Y según su experiencia y su punto de vista, ¿cuál cree que sería el foco a trabajar o las prioridades que se puedan hacer para poder cambiar este retraso en el diagnóstico y sobre todo poder quitar como el estigma que hay hoy en día sobre ello? Pues lo primero es fomentar un poco la formación, ya no digo incluso, o sea, el principal, el primer escalón en este diagnóstico es el médico de cabecera. El médico de cabecera es el que ve a la paciente y no puede decirle, no es que la regla duele como le dolía a tu madre. O sea, tiene que descartar alguna serie de síntomas y si no le cuadra con un dolor de otro tipo, mandarla al ginecólogo. El ginecólogo, si se le escapa y no lo encuentra, debe mandarla a una unidad. Hay pocas unidades de endometriosis en España, pero mandarla para hacerle pruebas para descartar una endometriosis. Esto sería una de las cosas que aumentaría el diagnóstico, aumentaría la capacidad de diagnóstico de estas pacientes. Investigación, hay muy poca investigación de la endometriosis.
Ya hemos dicho que un 10% de las pacientes en España tienen endometriosis, lo más frecuente entre los 35 y los 45 años. Eh, el cáncer no llega a eso y, sin embargo, hay muchísimas publicaciones de cáncer y pocas publicaciones de endometriosis y sobre todo de investigación sobre la causa. Si tomamos la causa, podemos actuar sobre la causa de la endometriosis para el tratamiento. Cada vez, como hemos dicho antes, es más tema inmunitario, tema de alimentación, que eso tampoco hemos hablado, del tipo de alimentación de los pacientes, del tipo de conducta que deben seguir, de los tratamientos, que también podemos hablar. Pero un poco la mentalización de que la mujer puede tener endometriosis, que no se queja por gusto, ni porque esté acostumbrada a que la regla le tiene que doler. La regla no duele. La regla puede molestar, pero no duele. Pues creo que nos quedamos con este último mensaje de que la regla no debería doler, ya que muchas personas seguramente tienen bastante metido en la cabeza de que es así, ¿no? Como usted ha comentado. Y no sé si quiere añadir alguna cosa más. Pues que si una mujer va al ginecólogo y le dice que la regla le tiene que doler, que cambie de ginecólogo y vaya a otro que por lo menos le pueda descartar una endometriosis. Pues me parece perfecto, la verdad. Em, para todos los que nos estén viendo, comentarles de que si se encuentran en una situación similar en un caso así también, pues pueden pedir consulta con el doctor, también a través de la plataforma de Top Doctors. Y nada, agradecerle este tiempo, que seguramente nos han quedado cosas pendientes para hablar Muchas, y lo podemos hacer en otra entrevista. muchísimas gracias. A usted, que vaya muy bien.